Ok, entonces vamos a empezar esta sesión, que es la segunda que teníamos planificada para contestar algunas preguntas, ir un poquito más a fondo en las dos pedagogías que habíamos mencionado en la primera sesión. Y estoy con Carla de Classical Conversations, yo soy Joana, y vamos a hablar, yo voy a hablar de Charlotte Mason, ella desde su perspectiva de Classical Conversations y su experiencia, y empezar por ir derecho al grano. Una de las preguntas que nos hacían sobre entrar a hacer la escuela en casa en Chile es el miedo de si es legal o no, si está como ese desconocimiento. Y según lo que yo supe de la investigación que hice y algunas colegas también que me dieron información de allá, es que la educación alternativa en Chile es un derecho. Está escrito en la ley, está estipulado como un derecho de todos los ciudadanos chilenos. No hay ninguna ley que se esté quebrantando al hacer educación en la casa, así que eso es un gran alivio para saberlo. La Constitución, de hecho, es el cuerpo legal que otorga el derecho preferente a los padres de decidir qué tipo de educación le quieren dar a los hijos. Y hay todo un texto, el artículo 10 y el 11 de la Constitución chilena, si lo quieren mirar en el internet, es- habla de todo eso bien, bien bonito. No lo voy a leer acá porque igual es un texto largo, pero si a alguien le interesa, puede entrar a buscar la ley, o sea, la Constitución, perdón, y leer específicamente el artículo 10 y 11, que habla del derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. Así que eso es súper genial para empezar. Después, sobre las condiciones para sacar al niño del sistema público, lo que me comentaban es que lo ideal es sacar, que el niño, si ya está en el sistema público, que esté hasta el fin de año, termine su escolaridad del año lectivo, y al siguiente año no entra a la escuela, no lo envían. No hay que inscribir con nadie. Ahí Carlita, tú me vas corrigiendo si es que en algo me equivoco, pero no hay que inscribir a los niños en ningún lugar, no hay que avisarle a nadie tampoco, simplemente no matricular al niño al año siguiente, ¿cierto? Sí, Y esto sí, está obviamente si es bien. que no hubiera ninguna condición médico-psicológica, obviamente, ¿no es cierto? Porque en ese caso ya estarían involucrados probablemente médicos o diagnósticos, etcétera, que un poco modifican la situación, pero eso es todo. Mm. Ahora, continuando en este tema del ámbito legal de la escuela en casa, contarles que las modalidades, y esto para mí también fue nueva, la educación que se da por ley, entonces está, eh, ¿cómo decir?, confirmada, apoyada por la Constitución, pero también está la ley de educación general, que habla de que la educación va a ser en un primer nivel, va a ser la educación parvularia que se entrega a los niños menores de 5 años, o hasta 5 años. En segundo nivel va a ser la educación básica, ¿no es cierto?, que va desde el primer año hasta, hasta el octavo. Y el tercer Octavo. vendría a ser la educación media, ¿no es cierto?, de primero a cuarto. Y el cuarto nivel vendría a ser la educación superior. Entonces, dice la ley de educación que la educación primaria y secundaria, es decir, de primero a cuarto medio, es obligatoria. Esto quiere decir que no es obligatoria para los niños en kindergarten. O sea, para el jardín infantil, los 5 años, no es obligación. Sí habla, de hecho hay un texto ahí que puede generar un poco de confusión, habla de las edades de los niños en parvularia, que va a ser de 4 a 5 años, pero no habla de obligación. La obligación es desde los 6 años en adelante, y eso implica el primer año hasta el octavo, que es un total de 12 años de educación. Perdón, cuando incluye la secundaria, que es hasta cuarto medio, incluye 12 años de educación obligatoria. Ahora, cuando habla de educación, la define en tres maneras. Una es la educación no, la educación formal, ¿no es cierto? La que mencioné delante, que está dividida por niveles y es la que se da en las escuelas eh, tradicionalmente, digamos, típicamente. Después está la educación no formal, que vendría a ser el homeschool o la escuela en casa, vendría a ser también las escuelas libres,
que son las escuelas de iglesia, las escuelas sombrilla, etcétera, que no reciben subvención del Estado y que se validan por ley con exámenes libres o exámenes de validación. Entonces, hay la tercera opción, imagínense, hay una tercera opción que es la educación informal, que no me queda claro cuál es, yo creo, no sé si es el IMSchool u otro, pero quizás es para la gente extranjera que está haciendo una educación hasta en otro idioma, no estoy segura, pero lo que nos concierne a nosotros es la educación no formal que está estipulada en la ley, por lo tanto es legal. Después, yo tengo unos enlaces que puedo poner en el chat también para ir dejando como claridad sobre estos temas, si es que existen preguntas, o igual si alguien tiene una pregunta me hace con la manito, no sé, y paramos, podemos conversar igual las cosas, fase a fase. ¿Qué más? En cuanto a los exámenes libres o los exámenes de validación, entonces son realizados por escuelas o liceos que son designados como examinadores por el gobierno. Estas escuelas y liceos tienen bastante libertad para hacer casi lo que quieren, porque algunos son bien, algunos tienen un buen procedimiento, otros tienen cero procedimientos, no aviso de fecha, a última hora surgen las fechas, o sea, es un desorden, pero no sé, en algunos casos puede ser positivo, en otros negativo regularizar eso. Yo creo, hay una iniciativa, de hecho, estaba viendo, del Partido Comunista de regularizar este tema de los exámenes libres y lo encuentro como medio sospechoso. No sé si es algo bueno de verdad. Entonces, pero bueno, esa es la realidad. Las escuelas tienen bastante libertad, estos examinadores, entre comillas, tienen bastante libertad. Hay que poner ojo con estos temas porque si uno decide hacer escuela en casa, tiene que armarse su calendario, seguir el calendario, pero así sagradamente, porque si no, no hay fecha. Bueno, yo me imagino que igual los temas allá son complejos para hacer, digamos, toda la burocracia y eso. Entonces, ¿quiénes acceden a los exámenes? Quienes no hubieran realizado estudios regulares o que los hayan interrumpido, es decir, el niño que está en la escuela y que por cualquier razón lo hayan sacado de la escuela, ese niño no puede hacer exámenes libres. El que hace exámenes libres es el que no entró al año lectivo en un año dado y al fin de año. Y bueno, después yo voy a decir cuándo se dan los exámenes, pero no tiene que ser tampoco a fin de año. Y también acceden, por la ley dice, acceden quienes hubieran realizado estudios en establecimientos educacionales no reconocidos oficialmente por el Estado, que ahí serían, por ejemplo, los hogares, como dije antes, las escuelas sombrillas, las escuelas libres, etc. Ahora, los periodos de inscripción para este año, yo los encontré, están en el Mineduc. El primer periodo ya venció, el segundo periodo es del 3 de abril de este año, obviamente, hasta el 22 de agosto, y que es solo para cuartos medios. Y el tercer periodo es el lunes 3 de abril hasta el 5 de septiembre, que es todos los cursos excepto los cuartos medios. Y también voy a dejar ese enlace ahí en el chat, que estoy yendo rápido por mis apuntes, así que después los voy a poner ahí. Ahora, los exámenes pueden darse año a año. Los papás pueden decidir que sus niños van a hacer la escuela en casa y después van a hacer los exámenes al final del año o por ciclo, es decir, deciden que van a dar exámenes al final de cuarto básico o de quinto a octavo. El primer ciclo sería de primero a cuarto básico, el segundo sería de quinto a octavo, o puede decir que lo hace de primero a cuarto medio, al final de terminar esos ciclos. Entonces, si lo hace año a año, o por ciclo, o por niveles. Y por niveles implica de primero a octavo de enseñanza básica, o de primero a cuarto de enseñanza media. Así que hay harta libertad, encuentro yo que es genial. Y hay bases curriculares, si se desea validar con el gobierno, porque esa no me queda claro si es que no validar con el gobierno, pero si se desea validar con el gobierno, hay un currículum nacional y tienen las bases curriculares ahí disponibles para cualquier persona si uno quiere saber qué es lo que el gobierno está pidiendo a sus estudiantes que sepan, para que obviamente va a preparar a los niños con tiempo para los exámenes. No sé, Carlita, si quieres añadir algo a eso, yo aprovecho de pegar los enlaces al chat. No, dos puntos nomás que he anotado hasta ahora. El tema, por ejemplo, de que si los niños están matriculados, no,
no pueden, digamos, salir del colegio, que es lo que tú nombrabas, pero hay una forma de sacarlo. O sea, si un papá quisiera, por ejemplo, comenzar a hacer homeschool y no sabe cómo hacerlo porque es verdad lo que tú dices, solamente con algún papel médico o algo, los niños pueden salir del colegio. O sea, si yo tengo a mi hijo matriculado y no lo mando, estoy una, ¿cómo se llama? Es un problema ya legal. Ah, Entonces, vale. lo que quería decir es que yo conozco una familia que el año pasado sacó a su hija del colegio a mitad de año. eh, y lo hicieron así, pues de esa forma, ella estaba teniendo problemas, entonces consiguieron un pase médico y la niña a mitad de año salió, y después al final de año rindió exámenes libres. Entonces, solamente para corroborar el tema de que la única forma de salir del sistema, una vez matriculado, es a través de algún pase médico o algún, si no, solamente hay que terminar ese año y al año siguiente no matricular. Y lo otro que quería decir es que, claro, no es su obligación dar los exámenes libres, respecto de lo último que tú decías, pero sí, acá en Chile, por lo que yo tengo entendido, no lo leí, digamos, en una parte así como legal, pero sí he escuchado de varias personas que saben que para sacar, por ejemplo, licencia de conducir se necesita octavo básico rendido. Entonces, claro, hay familias que a lo mejor dicen, bueno, yo no quiero dar examen libre, ningún problema, no de examen libre, el problema va a ser cuando a los 18 años se quiera sacar licencia de conducir y ahí le van a pedir el octavo básico. Si no me equivoco, no sé si eso ya es como ahora ya, estaban pidiendo, bueno, obviamente se pide cuarto medio y octavo básico. Entonces ahí es donde a lo mejor para las familias que son como más libres, que dicen, no, yo no quiero nada con el sistema, no quiero nada con el currículum, es ahí donde un poquito también uno se siente un poquito como apretada, porque finalmente va a llegar un momento en que los niños sí o sí van a tener que sacar licencia y ahí vamos a necesitar la aprobación, digamos. Eso. Vale, genial. Vamos ok. Vamos a pasar al otro punto. Tenía que apagar el micrófono de alguien por allí. Ok, ahora, a lo que nos convoca. Las alternativas educativas que Carla y yo conocemos y que son las que vamos a abordar ahora son específicamente dos. Hay muchas. Hay tantas opciones en Chile. Em, de hecho, yo creo que ustedes conocen y allá, me imagino que es bien conocido la opción de Montessori, Waldorf, me imagino. Escuchaba una que se llamaba Lefebvre o algo así. Es budista. Y Waldorf es un movimiento espiritual esotérico que tiene una raíz en la filosofía y la teosofía idealista alemana, así que antroposofía creo que se llama el tema. Y Montessori, María Montessori tiene viene desde una tradición católica. Classical Conversations no conozco bien, yo sé que es cristiana, una tradición cristiana, ¿no es cierto? No sé los detalles. Y Charlotte Mason es cristiana protestante, una tradición anglicana. Así que ese es como un poco el... Pero, Carlita, yo creo que tú conoces varias más, no creo que valga la pena mencionarlas, pero eh, hay No, mucho para la elegir. verdad es que las que tú mencionas son como las que más suenan acá, por lo menos las que uno escucha más acá. Eh, y más que nada, bueno, el currículum nacional, hay familias que también llevan, por ejemplo, otros currículum como Bari Callado, que son también cristianos, y esos son como los que más suenan. No, pero, por ejemplo, Bari Callado no es como una filosofía o un método, sino más que nada es como un currículum, porque lo que uno hace es adquirir libros, manuales del maestro, qué sé yo, como material físico, y ellos te entregan todo, o sea, uno compra todo el material y está todo muy detallado y tú lo haces con los niños. Pero no es como una filosofía, sino más que nada como un currículum completo cristiano. Eso. Entonces me imagino que tú, es un recurso entonces, es un recurso Claro, es como un recurso, sí, es cristiana. como un Yo recurso. escucho en la comunidad, he escuchado, en la comunidad Charlotte Mason, he escuchado que muchas mamás usan materiales de Bari Callao. Y Sí, vale. como son cristianos, entonces como que calzan Mm, bien en lo que uno quiere lograr.
Sí, Sí, tienen, aparte que tienen una literatura hermosa, ellos. sí, La editorial que ellos usan, no, a mí me encantan los libros que ellos tienen de lectura a los niños. Por ejemplo, tienen un ramo de Biblia y los libros que se usan para estudiar son hermosos. A mí me encanta, me encanta. sí, sí, son lindos y tienen buenos traductores, porque están bien, bien en español, se leen bien en español. Sí, Em, ok, entonces, pero a lo que nos convoca, vamos a hablar entonces de Classical Conversations y de Charlotte Mason. Y, em, ¿quieres empezar tú, Pau? O Carlita, con Classical Conversations, quizás describir un poquito a grandes rasgos para quien no conozca nada. ya, sí. Bueno, como más que nada como la historia dices tú, como de dónde nace el Quizá, currículum. claro, quizás un poquito de la reseña y después pasar directamente a Ya, cómo se trabaja, como las características que tenemos principales. Y después yo describo las ya. características de Charlotte Mason. Bueno, el Classical Conversation como currículum nace en Estados Unidos, eh, de una mujer que en realidad a mí me inspiró mucho cuando supe la historia de ella, porque ella es una ingeniero aeroespacial, tenía muy buen trabajo junto a su esposo, eh, y nada, tenían así súper bien, y ella se empezó a dar cuenta que en realidad su hijo no, como que no estaba como de acuerdo con la educación de sus hijos. Y bueno, el título que ella tenía, ella empezó a estudiar sobre la educación clásica. La educación clásica es una educación que es muy antigua, digamos. Y ella comenzó a estudiar sobre ese tipo o método de educación. Eh, Le gustó mucho, pero no encontró nada que como para poder hacerlo, digamos, y llevarlo con su hijo en casa. Sus hijos ya eran grandes. Y en ese tiempo ella comenzó a crear el currículum Classical Conversations cuando su hijo más grande, porque si no me equivoco son 3 o 4 hijos que ella tiene, no lo recuerdo bien. eh, Su hijo ya estaba grande, era adolescente, ya había vivido, digamos, la escuela, el colegio, y ella lo saca del colegio y ella hace la primera parte del currículum, que se llama Desafíos, Challenge. Y, y bueno, ella hace ese currículum junto a otros amigos más, esa parte del currículum, que es como la parte del adolescente, y después se dan cuenta cuando ellos empiezan a hacer el currículum que ellos tenían como un gran como vacío de conocimiento que no habían adquirido cuando ellos eran niños. Y ahí crean la primera parte del currículum que se llama Foundations, que es para los niños más pequeños. Y cuando crean eso, bueno, ahí pasa mucho tiempo, cuando crean esa parte del currículum, que es la primera parte, se dieron cuenta que tenían que unir la Foundation con Challenge y ahí crean la parte que es como central del currículum, que, que se llama Essentials. Y ahí, digamos, se crea finalmente todo este currículum. Así que su hijo menor, que era, como te digo, no me acuerdo si tiene 3 o 4 hijos, su hijo menor digamos, se educa totalmente con el currículum que ellos hacen. Como te digo, este currículum nació en Estados Unidos y ya actualmente está en muchos países. A Chile llegó en el año 2018. Y eso más que nada, no sé si tiene alguna pregunta, no sé. Eso. ¿Cuándo? ¿En qué año que ella creó esto? Ella lo creó, no lo tengo Pero muy claro, lo tenía anotado por fue como aquí. reciente, ¿no es cierto? No estás hablando de los 50, es como No, de no, los no, 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 90, no, imagino, ¿no es no, cierto? porque su hijo mayor, digamos, que se graduó después de Challenge, es el ahora actual director Ah, del, vale. del currículum. Así que yo diría que son, no sé, unos 20 años atrás, más no es tan atrás. Ahora, sí, ella se basa para hacer o para traer de vuelta la educación clásica, porque como te digo, la educación clásica, el método clásico de educación que usaban los griegos antiguamente, como que ella lo estudia o lo desempolva a través de ¿cómo se llama? De un ensayo que hay de una maestra británica que se llama Dorothy Sayers, que ella escribe como un ensayo que se llama Las herramientas perdidas del aprendizaje. Eh, y como que de ahí ella rescata el método de educación.
y lo trae de vuelta. Porque Dorothy Sawyer, si no me equivoco, lo escribió como en el 1940 y tanto, 50 por ahí. Sí, es bien reconocida Dorothy Sayers. Em, ¿Sabes? Es interesante que cuentas esa historia porque Charlotte Mason tiene, bueno, sus referentes hoy día. Tienen toda una controversia en cuanto a si Charlotte Mason es clásica o no, y uno dice que sí, otro dice que no, y ahí se pelean. Y en realidad, si uno ve Charlotte Mason empezó su investigación a fines del 1800, o sea, esto hace rato ya. Y Ah, ella, de hecho, era una niña huérfana que empezó a trabajar, a los 12 años empezó su carrera de docente como asistente en una escuela y como no tenía financiamiento propio porque era una huérfana, entonces empezó a trabajar en una escuela, ayudaba y estudiaba. Así que empezó su trabajo pedagógico así súper jovencita. Y después, más o menos a fines, bueno, bien a fines bien a comienzos del siglo XX, o sea, el 1900, ya jovencita, escribió unas charlas para padres, porque en su iglesia necesitaban un financiamiento, surgió así como súper accidental, entre comillas, ¿no es cierto? Las cosas de Dios nunca son accidentales, pero em, ella escribió unas charlas para los padres en su iglesia y el enfoque de ella era, quiero conversar a los padres desde el punto de vista de la educación, de cómo podemos nosotros mantener a nuestros hijos en la fe en Jesucristo, porque ella estaba viendo que en Inglaterra ya a principios del siglo XX existía un alejamiento de los hijos de la fe, de los padres. Entonces, ella escribe, prepara 8 charlas y 6 de ellas se quedan se publicaron después y viene a ser el primer libro de ella, el libro que se llama Educación en el Hogar, y que aborda toda la educación de los niños desde el nacimiento hasta los 9 años, que a los 9 años es cuando en la época victoriana, eduardiana ya, los niños salían de la casa a irse, se iban a los internados, o sea, la mayoría, estamos hablando de los niños pudientes que se educaban, porque los demás niños no tenían obviamente ninguna educación y estaban ahí viviendo una vida completamente sórdida y pobre y miserable sin ningún acceso a la educación. Entonces, su visión educativa era darle educación, una educación rica, eh, a estos niños que no tenían ningún acceso a ninguna educación. Ella, la visión que tuvo, que es muy bella, a través de las escrituras, ella podía ver que el niño pobre tenía tanto valor como el niño que tenía todo en su casa, que el niño huérfano, el niño que no tenía acceso a nada, era tan valioso y su mente tenía tanto potencial como aquel niño que tenía todos los recursos del mundo. Entonces, en ese tiempo, eso fue totalmente, o sea, pionero, porque nadie estaba hablando de eso en temas educativos. Y el otro asunto es que ella era media filósofa para sus cosas, o sea, como que le gustaba buscarle a la cosa y no le tenía miedo a echar a andar la mente, a pensar y, y, y leerse todos estos expertos en educación o expertos en filosofía. De hecho, ella se leyó, o sea, las lecturas que tenía cuando se lee la biografía era una cosa y una disciplina que tenía también. Se leyó a todos a los antiguos, a los clásicos. Y entonces de ahí viene su interés también por utilizar a los clásicos en la educación de los niños, darles a ellos el acceso a esos clásicos que de pronto a veces uno piensa, no, ellos no van a ser capaces de entender, y sí tienen la capacidad de entender. Pero a mí lo que llama la atención y a lo que quiero llegar, ella, me encanta que ella no le tiene miedo al tema este reflexivo, porque a veces, no sé si ustedes lo han escuchado, pero yo a veces lo escuché em, cuando se hablaba un poco quizás de los estudios universitarios o de estudiar mucho, se decía, no, pero es que eso no es, no sé cómo decirlo para no errarle, pero es como no, el cristiano no debería entrar a esos ámbitos, o sea, las cosas espirituales son acá y las cosas intelectuales son allá, entonces las mantenemos separadas y en la universidad no, y como que se mira quizás en el pasado, no tanto ahora, no sé. Pero ella, como creyente en Jesucristo, ella veía que la verdad de Dios estaba presente en toda la creación,
Y no solo en la creación, como hablamos de naturaleza o el cuerpo humano, que son cosas maravillosas, ¿no es cierto? Sino que en la creación también, eh, eh, que está, por ejemplo, en la buena literatura, o en las hermosas obras de arte, o en esas composiciones maravillosas de música. Ahí ella también veía la verdad de Dios. Entonces, no le tenía miedo a entrar a esos ámbitos un poco más intelectuales, más filósofos, recónditos, ¿no es cierto?, de la mente. Y siempre, una de las cosas que me encanta que ella sí lo puso ahí en uno de sus principios, de los 20 principios, es que dice, el niño sabe o va a aprender que él tiene dos herramientas para hacer su educación. Una es la voluntad y la otra es la razón. Pero ojo, ella dice, la razón, uno no se puede fiar completamente en la razón, porque la razón puede justificar cualquier cosa. Siempre tenemos que mantener la razón sometida a la fe en Jesucristo, a la fe en las escrituras, ¿no es cierto? Lo que está ahí reflejado, o a la verdad de Dios. Entonces, ella sí pensaba que para ser capaz de pensar o de pensar racionalmente, una persona debía conocer la fuente suprema de la sabiduría, que es Dios mismo. Entonces, me encanta cómo une esas dos cosas y se acerca sin miedo a la filosofía. De hecho, ella habla de una filosofía educativa, le dice a los padres, no somos todos filósofos, tenemos que pensar este tema de la sabiduría, obviamente que viene de Dios y que está supeditada a Él, no la sabiduría humana que viene del hombre. Eh, y entonces invita a los padres a apropiarse del ámbito educativo de los hijos y les dice, ustedes como padres tienen la responsabilidad de como inmiscuirse, reflexionar, inmiscuirse, investigar, poner sus directrices de la educación que quieren que sus hijos reciban y no necesariamente digamos, no necesariamente solo para los padres que hacen educación en la casa, sino también para los padres que tienen a su hijo en la escuela y que los mandan para allá a una institución. Y los padres tienen que saber qué es lo que los niños están aprendiendo, cómo lo están aprendiendo, los pormenores, los detalles, todo. Los padres tienen que estar enterados de esto. Y creo que un llamado súper grande a los padres, porque de pronto también hay padres que es como que se desligan del tema educativo, dicen yo voy a enviar a mi niño a la educación o al colegio, ponte tú ya se va, pero también existe quizá esa opción del padre que educa en la casa, que dice yo le voy a dar a mi hijo, voy a comprar este currículo y listo, estoy lista. Y resulta que no. Todo el tiempo el padre está, o los padres están eh, en constante como revisión, supervisión de todo lo que los niños van aprendiendo. Eh, Otra cosa que me gusta mucho de Charlotte Mason es que ella ya en su tiempo se encontró con muchas filosofías educativas, que unas tradicionales, otras de moda, etcétera, etcétera. Ella nunca se alineó con ninguna en particular. De hecho, su libro de estudio primario siempre fueron las escrituras. Y de ahí partía para otras partes. O sea, de la escritura partía a los clásicos y menciona ahí a Platón y a Aristóteles y Plutarco y no sé cuánto y todos estos autores que de repente muchos de ellos no son ni creyentes, pero tienen obras literarias tan avanzadas que ella veía ahí un reflejo de la verdad de Dios, un reflejo de la sabiduría de Dios que se traspasaba por estas obras y que obviamente en la cosmovisión nuestra como creyentes, nosotros vamos a entender, oh, esto lo dice la Biblia, de repente aparece algo y lo dice una persona que no tiene nada de cristiano. Entonces ella no tiene miedo de que los niños se estén leyendo, por ejemplo, obras literarias variadas, su educación cristiana no es esta de querer dar a los niños solamente obras moralistas cristianas, por ejemplo, no, sino que el niño puede acceder a todo estilo de literatura. Ella estuvo como 50 años haciendo esta investigación permanente y de hecho fundó escuelas también, puso en práctica sus ideas ya para cerrar el tema como de dónde viene la pedagogía Charlotte Mason, cuando ella lo puso en práctica, todas estas ideas, siempre llegó a como, como el corolario, como la línea de base de su trabajo, es que ella siempre propuso que la educación fuera una herramienta para llegar a conocer a Dios. O sea, el objetivo de la educación, ella dice, el objetivo supremo es que el niño llegue a conocer a Dios.
y lo hace a través de saber el conocimiento que viene o que está en comunión con Dios, el conocimiento que está relacionado con el hombre o el ser humano, y el conocimiento que está relacionado con el universo. Y ahí ya después yo puedo contar un poco de cómo, en qué asignatura se traduce eso. Em, pero esto yo creo que es bueno, y las leyes naturales que Dios puso en la naturaleza, ¿no es cierto?, que están reflejadas en todo lo que hacemos. O sea, em, esta educación va como en función o junto a o como va sobre el fundamento de las leyes naturales. Entonces, es como que se da en una forma súper orgánica o natural, encuentro yo, cuando uno tiene la oportunidad de ponerla en marcha. eh, Hay siempre momentos difíciles, ¿ah? No estoy diciendo que esto sea como la panacea para todos y que va a funcionar con todos los niños, pero en general, como va como en los lomos, ¿no es cierto?, de la ley natural del ser humano. Los niños van a aprender de una manera más natural y orgánica. O sea, es muy poco probable que se vea que un niño está, no sé, sufriendo por aprender a leer o sufriendo por aprender aritmética. No es común, no es común con un método así. Imagino que Carlita tiene la misma experiencia porque es un poco similar como el mismo. Sí, de hecho te iba a decir eso, que siento que en muchos aspectos de los que tú nombras se parece mucho la educación clásica, porque la educación clásica basa como sus tres, eh, su método de enseñanza es así, va con la edad del niño, o sea, eh, se divide en gramática, dialéctica, retórica, y es como donde el niño va creciendo y va madurando. Entonces, eh, no es como obligado, de hecho yo en el tiempo, llevo muy poco tiempo yo también haciéndolo, pero en las veces que he visto a otros niños, no a los míos, sino a otras familias, poder hacerlo, nunca he visto a alguien así como, oh, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Sino que es como para ellos divertido hacerlo y al contrario, preguntan, como que quieren saber más de lo que uno les está enseñando. Entonces, eso es muy bonito. ¿Quieres contar un poco de esas etapas? Y sabes que una anécdota, así un punto al margen, ¿ah? Yo he escuchado, no conozco a nadie que lo haya hecho, pero he escuchado en la comunidad nuestra de que muchas familias Classical Conversations llega a un punto y se pasan a Charlotte Mason. Ah, Así que sí, no sé, sí, sí, es como que es súper interesante. No estoy segura por qué, ya. pero, pero como que son el primer paso y después pasan para allá. En fin, ¿quieres contar un poquito cuáles son estos tres etapas que mencionaste y cómo van por edad? Me imagino que son por edad, ¿no es cierto? Eh, sí, sí, se dividen por edad, pero también está como libre, podríamos decir, a la maduración de los niños, porque también sabemos que hay niños que maduran antes y todo, pero en general se divide en tres etapas, que es la etapa gramática. Esta etapa está ligada a el periodo de foundations, que es cuando los niños son pequeñitos. Entonces el método que se usa ahí es más que nada la memorización y la repetición, porque, bueno, tú lo decías, Dios es creador, es perfecto, y lo podemos ver también en nosotros mismos. Cuando los niños recién nacen, y van creciendo, no sé, tienen 3, 4 años, es como que ellos todos lo preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y preguntan y repiten, y uno les puede estar cantando algo o contando un cuento y es como ya otra vez, y no se aburren de escuchar las mismas cosas. Para ellos como la repetición es como algo divertido, que para nosotros lo grande a lo mejor es como que no quiero escuchar más, pero para ellos la repetición es como algo súper entretenido. Entonces, ese es el método que se usa en esta etapa cuando los niños son chiquititos. Y esta etapa puede durar hasta los 8, 9 años, más o menos, hasta por ahí. Después viene el periodo que es la etapa como dialéctica, que ahí ya los niños empiezan como ese preadolescente, podríamos decir, como o malamente dicho, como rebelde, que es cuando se empiezan a preguntar más los por qué. Entonces ya no solamente es el qué que habíamos usado en la gramática, sino que es el por qué. Entonces ahí los niños preguntan más, aprenden a hacer preguntas, estudian
ya no tanto con canciones y juegos, sino que ahí ya ellos entablan más conversaciones, y esa etapa está ligada al periodo del currículum que se llama Essentials, y dura más o menos de los 12, 13 años, dependiendo de la maduración de los niños. Acá en Chile, por ejemplo, hasta el año pasado solamente había hasta Foundation y Essentials, y este año recién se pasó, digamos, a la otra etapa, con algunas comunidades abrieron, digamos, cupos para la etapa ya mayor, que es Challenge, como desafíos, y ahí esa etapa está subdividida en harta etapas. Eh, y ahí ya se une a la etapa de maduración que se llama la retórica, que es cuando ya los niños lo que aprendieron y lo que saben, digamos, que aprendieron en el currículo, ya ahora lo expresan. Es como una forma poética de expresarse. Y ahí los niños hacen debates, hacen, no sé, como simulacros de juicios, como que tienen, hacen ensayos, como que la parte oral de ellos, del expresar lo que ya han aprendido, se desarrolla mucho más. Esas son como la etapa, por lo menos yo acá en la comunidad donde estoy, este año recién unas mamitas comenzaron con Essentials, yo no entré al programa todavía porque igual tengo una chiquitita que está grande, pero no lo pude hacer porque igual por, estaba embarazada, entonces tenía demasiadas cosas que hacer. Pero solamente he estado en Foundation con los niños, ya este es mi cuarto año haciendo el currículum de Foundation, y la verdad es que lo que a mí más me llama la atención, que considero algo que es como, no sé, es como digno de admirar, que es que cuando uno le entrega a los niños conocimiento o datos o, no sé, en un juego, lo que sea, automáticamente en todos los niños yo he visto que nace como una curiosidad enorme, que siento que en los colegios se les apaga eso, es como que se opaca esa parte de los niños. Pero siento que cuando uno deja más libre esa parte y solamente expone el conocimiento delante de ellos, eh, ellos automáticamente quieren saber más. Y me llama mucho la atención eso del currículum, porque en esta etapa del currículum solamente los niños memorizan datos, nada más. Memorizan datos de geografía, datos de historia, datos de matemática, en arte, en todas digamos, las materias, podríamos decirlo de alguna forma, ellos memorizan datos, ya sea cantando, jugando, saltando, haciendo diferentes actividades, más que nada manuales o visuales, ellos van memorizando cosas, memorizando. Cada semana memorizan. Y eso de exponerle a ellos el conocimiento, automáticamente prende en ellos la curiosidad y quieren saber más y empiezan a preguntar. Entonces, eso, eh, no sé, ahí uno ve, como decías tú, como ve a Dios en esa creación. Porque Dios nos creó así en la primera etapa de nuestra vida, como que vamos a aprender, los niños sí o sí van a aprender. A veces en los colegios yo escuchaba a mamás decir así como, no, mi hijo no aprende, siento que nunca va a aprender, pero yo siento que el aprender es un proceso que sí o sí va a pasar, ya sea antes, después, pero va a pasar. Concuerdo absolutamente y de hecho ya hay pruebas, de hecho hay estadísticas que dicen que la escuela, después de unos 3 años de escuela tradicional, la curiosidad de los niños desaparece. Y es súper triste ver eso porque no, ojalá no debiera pasar y es como un cierto, eh, ¿cómo decir? Como un cierto desgaste que tienen los niños. Porque claro, una de las cosas que yo he aprendido es que la mente es un organismo espiritual. Entonces la mente, tal como el estómago, necesita alimento vivo, alimento que le dé vida. Y si la mente está recibiendo solamente, no sé, información así suelta, sin ningún tipo de conexión real, o alimento que no está dando una nutrición espiritual o mental real, entonces la mente como que se cierra. Es como un método de defensa casi. Se cierra porque ya no puede lograr más con eso. Entonces, queremos, de hecho, que los niños puedan vivir una vida, una infancia así memorable, que podamos pensar, los niños tienen recuerdos, ¿no es cierto?, de una infancia que no fue como
estresante ni traumática, porque la infancia al final de cuentas es lo que va a dar al niño la capacidad de poder superar todas esas problemáticas que se vienen en la vida cuando uno es adulto, porque la vida es así, o sea, nos va a tocar a unos antes y a otros después, pero todos vamos a llegar a un punto de dificultad o de sufrimiento, y es la infancia la que nos ayuda a soportar esas cosas. Entonces, eh, desde la perspectiva de Charlotte Mason, los primeros años, de hecho ella dice de 0 a 6 años, lo corta ahí a los 6 años, que es cuando en ese tiempo se empezaba el primer año, el primer grado. Ella decía, hasta los 6 años, los niños no deberían tener ningún tipo de actividad escolar normal como se ve tradicionalmente sentados en un... No, no, los niños hay que sacarlos, que estén en la naturaleza, que estén observando lo que está pasando en la naturaleza, que se hagan, que conozcan bien el bichito que está ahí, la plantita que crece en esa esquina, el árbol que está en el otro lugar, que conozcan su entorno de manera que lo vayan reconociendo y cómo va cambiando. O sea, ahí se van trabajando hábitos de observación, hábitos de atención, se va reconociendo la belleza del creador en la naturaleza, se genera, debería generarse, ¿no es cierto?, un ambiente en la casa en que los niños amen aprender, o sea, que haya, por ejemplo, libros por ahí dispuestos interesantes para los niños, y especialmente si son pequeños, ¿no es cierto?, que pueden ser libros ¿cómo se llama?, ilustrados, ¿no es cierto?, muy, muy bellamente hechos, no sé. Pero ella decía, principalmente en esa edad, que los niños estén afuera, que pasen sus días, ella decía, 6 horas afuera cada día. No sé quién lo logrará, 6 horas al día sacar los niños, pero ella decía, si la madre dice, la madre tiene una capacidad de hacer milagros que a veces ella no conoce hasta que tiene que hacer el milagro, y ahí lo puede hacer. Entonces decía, si puede tomar el tren, porque ella hablaba de Londres, de Inglaterra, si puede tomar el tren y salir con el niño, los niños, en la mañana, llevarse al almuerzo, y están todas unas 3, 4 horas en el campo, y los niños andan ahí conociendo, averiguando, reconociendo los lugares, hay una pequeña lección de algo pequeño sobre un árbol, no sé qué, y eso sería todo. Y eso es una clase espectacular para los niños menores de 6 años, decía ella. Los libros vendrán después, o sea, los libros también pasaban a segundo lugar. Era increíble la libertad, como no una libertad de libertinaje, sino una libertad como de ser, ¿no es cierto? De ser, que el niño, ella dice, ojalá el niño menor de 6 años, si se quiere poner, como se dice, de guata en el suelo, que se ponga. Quiere ponerse patas para arriba, que se ponga patas para arriba. O sea, que tenga esa libertad de hacer lo que quiere, que no se vea restringido. Y que justamente lo que sucede en la educación tradicional, en que a los niños se les restringe y que te sientas ahí, no sé cuánto. Entonces, no. Ella a los menores de 6 años, hasta los 5, digamos, ella decía mucha libertad de ese estilo. Yo me acuerdo con mis niños, por lo menos a los 5 años, yo ni siquiera les leía muchos libros. De hecho, muchos días era puro pasar tiempo afuera, y leíamos sí las escrituras, leíamos un salmo, por ejemplo, al mes, todos los días, y sabes que se lo aprendían de memoria, así lo leíamos nomás. Ni siquiera lo tenían que repetir, y al final del mes ya se sabían, y increíble la capacidad, porque además si estás bien, o sea, si te memorizas uno de la Reina Valera del 1906 o de 1960, tiene un español muy rico, muy bonito, entonces es como casi poesía, es bien lindo. Ya después, ella dice, desde los 6 en adelante, a los 6 años, lo ideal es empezar con las clases formales. Y decía empezar las clases formales con el niño reconociendo las letras, reconociendo los números. Primero, todo en su mente, todo en su mente, o sea, el A, B, los sonidos de las letras, no los nombres de las letras. Y a medida que va conociendo los sonidos en español, va a ser más fácil que en inglés. El niño va a poder ir formando sus letras. Yo le tenía a mis hijos unas letras ¿cómo se llama? De magneto, imán, que se pegan al refrigerador, y ahí jugaba con las letras, y sabes que aprendió a leer solo. Los dos aprendieron a leer solo. No sé si fue gracias a eso, pero tenían todas sus letras ahí, esos puzzles de madera que a veces se encuentra por ahí uno, también armando las palabras, y eran puros juegos así, o sea, y de repente también
porque nosotros estábamos aprendiendo a leer inglés, entonces tenían que aprender las tarjetitas con las sight words, que se llaman, que son las palabras que se aprenden de memoria nomás, porque no hay manera de sacarles una regla a eso, no tiene ninguna regla. Entonces hay que aprendérselas nomás. Así que un poco de fonética, un poco de sight words, y los dos aprendieron a leer solo, y de hecho ya ni me acuerdo a qué edad aprendieron, pero no es necesario estar todas urgidas porque a los 5 años o a los 6 años que tienen que... No, o sea, de hecho, uno esperaría, imagínense, Charlotte Mason con más de 50 años de experiencia decía, uno espera que más o menos a los 8 años como que manejen bien la escritura y la lectura. Entonces, ¿para qué estresarse antes? A los 8 años, ¿qué? Y más encima están trabajando. Si se empieza a trabajar la cursiva, por ejemplo, el niño va a tener una capacidad bastante buena de hacer una buena escritura a los 8 años. Digamos, una cursiva bonita, que es algo hermoso que se está perdiendo. Y obviamente, bueno, ya pasando un poco a describir la educación, Charlotte Mason se basa, de hecho el primer nombre que ella le puso, que fue un poco chistoso, era Books and Things. Se basaba en libros y cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la educación que ella promulgaba era basada en libros de buena calidad, ¿no es cierto?, de calidad literaria, que transmitan una historia, que hagan una conexión emotiva con su alma, con su mente. Entonces esos libros te van a dejar una marca indeleble, o sea, nunca te vas a olvidar de un libro, y yo creo que todos nosotros tenemos algún libro del cual nunca nos olvidamos, y son ese tipo de libros que ella quiere usar para la educación en todas las asignaturas, excepto las obvias, diría yo, no sé, matemáticas, excepto educación física, pero todas las asignaturas casi usan libros que ella los llegó a llamar libros vivientes por esa razón, porque transmiten ideas vivientes, ideas que se conectan con ideas. Y aparte de los libros, la naturaleza tiene un aspecto importantísimo, que los niños estén en la naturaleza normalmente, que pasen mucho o parte de su día. La educación Charlotte Mason basa el tema pedagógico en que el niño es el responsable de su aprendizaje. Es decir, la responsabilidad del maestro no está en buscar la información, ordenarla de manera tal que se la pase ya masticadita al niño. No es esa la función del maestro. La función del maestro es encontrar las fuentes de información y decirle al niño, accede a tú directo a la fuente de información. Entonces el niño llega a la fuente de información, toma el libraco y él saca de ese libro lo que su mente quiere sacar en ese momento. No hay una presión, por ejemplo, con el tema de los exámenes, no hay una presión de decir, pero tú tienes que aprender tal área, tienes que aprender tal cosa de tal libro, tienes que sacar este aprendizaje. No, se da como una forma bien amplia también, y se permite que la mente del niño vaya procesando todo ese conocimiento en la medida que él puede. Obviamente las lecturas van a ir también cambiando y aumentando de dificultad con la edad del niño, obviamente. Creo que esos son los puntos como básicos, y como hablaba Carlita delante, estas son bueno, Classical Conversations es un currículo, pero Charlotte Mason no es un currículo en sí, es una filosofía, como decía yo antes, es una forma, una cosmovisión que se aplica a la educación. Entonces no es un currículo, no es un recurso, no es algo que yo pueda transmitir y decir a la familia, yo hago tal cosa y esto te funciona a ti, no puedo. O sea, son los principios, nos afirmamos de 20 principios que ella describió en sus libros, y esos 20 principios se aplican de forma distinta a cada familia. Una de las cosas que en ese tiempo fue súper tremendo, es decir, que el niño era una persona y no era un recipiente vacío, que su mente estaba preparada, o sea, desde el principio, ella dijo, su mente, el niño pequeño de 2 meses, 3 meses, ya tiene una mente totalmente preparada para recibir el conocimiento que necesita de acuerdo con su edad. Entonces, si yo le doy al niño de 6 años un libro que es pertinente a su edad, el niño va a ser capaz de leerlo, de narrarlo,
Obviamente las lecciones van a ser cortitas al principio, 10 minutos, 15 minutos, más no, y de ahí se va aumentando la duración de las clases. em, pero yo me voy dando cuenta, y de hecho me pasó ya que algunos libros eran bien complejos y las narraciones eran, así como que casi no salían. Entonces vamos a tener que leer un poquito menos la próxima vez para que la narración, el niño pueda captar toda la información y me la pueda narrar. Y como decía antes, las narraciones no tienen un fin como de atrapar al niño en alguna cosa, sino que simplemente su mente va a comunicar lo que captó y lo que le pareció interesante. Y después la maestra puede o no añadir alguna información que sea vital, algunos nombres, etcétera, de cosas, mapas, documentación de referencia. Pero es todo un trabajo que, de hecho, hay currículos Charlotte Mason, eso debería decir, yo decirlo en inglés, existen muchos, pero todos son y debieran ser, de hecho, un sirviente, no un amo. O sea, es el padre el que toma el currículo y decide esto sí, esto no, y esto, ¿por qué no? Y por qué lo va a saber, digamos, esas decisiones las va a tomar porque va a ir siguiendo los principios de la, de la filosofía educativa. Ahora, otro tema importante, em, cuando yo decía adelante los conocimientos básicos que el niño debe tener, que decía Charles Mason, son el conocimiento de Dios, que obviamente viene de los padres, o sea, ella dice, es generalmente la mamá o el papá el que va a traspasar este conocimiento, va a estar leyendo las escrituras, etcétera, a los niños. Cuando es el conocimiento del ser humano, ahí entra la historia humana, la moral que nos guía, cómo vivimos en términos sociales, económicos, culturales, cómo nos comunicamos, el idioma propio, los idiomas extranjeros, el arte, la música, las manualidades, todo ese tipo de cosas. Y cuando se habla del conocimiento del universo, ella se refiere al mundo físico, las ciencias, la geografía, las matemáticas, la física, y como esa, toda esa riqueza que puede convertirse, ¿no es cierto?, en la educación al final con todas esas asignaturas. Y finalmente un tema interesante que a mí me gusta mucho de Charlotte Mason es que ella dice, no hay separación entre lo secular y lo religioso. Nosotros somos hijos de Dios y todo lo que hacemos va a ser para adorar a Dios o no adorarlo, pero no hay nada secular en lo que hagamos. Todo es para la gloria de Dios y por eso las escrituras nos dicen también, haced todo para la gloria de Dios. Así que ese es como ahí ella cierra así sus 20 principios. Ahora en la práctica, como para cerrar un poco, Carlito, ¿tú quieres comentar de los costos que tienes eh, con Classical Conversations un poco así, súpermente? Sí, bueno, pero quiero unirme igual a lo que acabas de decir porque siento que Classical Conversation también, bueno, de hecho, Classical Conversation es un currículum cristiano clásico y que se hace en comunidad, como que siempre se habla de las 3 C del Classical. Eh, Porque también pone a Dios en el centro y de hecho como su eslogan, podríamos decir, es conocer a Dios y darlo a conocer. A través de todas las asignaturas que nosotros estudiamos, que los niños hacen, ya sea en los juegos, en manualidades, lo que sea, todo lo que se hace el día de la comunidad, que es una sola vez a la semana, siempre lo hacemos para la gloria de Dios y uniendo la ciencia, bueno, todas las matemáticas, todo lo que pudiéramos aprender, eh, encontrar ahí y ver cómo Dios se muestra a través de todas esas cosas. Que todo ha sido creado por Dios, que todo ha sido creado para su gloria, que nosotros, como tú decías, a mí igual también me gusta mucho eso, que no existen cosas seculares, que yo no puedo separar mi vida del día que voy a la iglesia y me preparo para ir, qué sé yo, me visto, al día común que yo tengo en mi casa con los niños, que cuando voy al supermercado, que cuando voy a, no sé, al consultorio, en todos lados, yo vivo mi vida como cristiana y todo lo que hago es para la gloria de Dios. Creo que eso es algo que, que es como una visión de vida que personalmente la aprendí tarde, o sea, siento que la aprendí de grande, porque a lo mejor en mí yo separaba todas las cosas y de repente uno incluso vive vidas como paralelas, así como que separo esto, vivo esto para acá, y no es así. Cuando lo entendí, siento que me liberé, porque siento que eso nos hace vivir libre en todo, vivimos siempre en la presencia de Dios. Lo que yo hago en mi casa, lo que yo hago en todos lados es para la gloria de Dios.
Así que eso, también recalcar también que Classical Conversation es un currículum cristiano porque pone a Dios en el centro de todas las cosas. Bueno, tú me decías hablar un poquito sobre los costos. Eh, bueno, primero decir que Classical Conversation no es un currículum que yo pueda validar acá en Chile. Yo hago Classical acá, pero a mí no me sirve para poder dar exámenes libres, no prepara a los niños para el currículum, digamos, de acá del Estado, no me sirve para eso. De repente hay materias que pudieran así como hacer un poco de conexión con algunas cosas, pero si hay una familia que quiera dar exámenes libres, este currículum no lo va a preparar para eso. No digo que no lo haga, porque yo sí lo hago, pero y doy exámenes libres también con los chiquillos, pero no me prepara en sí. Eso es lo que quiero decir, para que quede igual eh, clara esa parte. Bien, con respecto a los costos, eh, el día de comunidad, cuando nosotros nos juntamos una vez a la semana con las familias que hacen el currículum, hay un papá que hace de tutor. Tutor no es como un profesor, porque en realidad el tutor lo que hace es modela una clase para toda la familia. Vale decir también que las familias, los niños que van ahí, es obligación que los papás estén presentes ese día. No es como que yo voy y dejo a mi hijo y adiós, me voy y vuelvo después a buscarlo. No, el papá o la mamá tiene que estar presente el día de la comunidad. ¿Por qué? Porque el tutor que va a modelar la clase, digamos, o la nueva gramática que se va a aprender ese día, eh, ya sea por canto, como decía adelante, el papá es necesario que esté presente porque después eso que haga el tutor, él puede o hacer lo mismo o enriquecerlo más con el hijo en la casa para poder repasar toda la semana. Entonces, eso tiene un costo que son al año, son alrededor, este año salieron alrededor de 110.000 pesos, más o menos, porque igual los costos a nosotros, o sea, los pagos a hacer siempre llegan acá en dólares, entonces igual el pago se hace, o sea, necesitamos hacer un recargo a veces, pero más o menos es eso lo que se paga este año, lo que se pagó. Aparte de eso, se paga una matrícula que es solamente una vez al año, que son más o menos 38.000 pesos al año. Y además de eso, también se cobra una cantidad por los materiales, pero eso depende de la comunidad. Cada comunidad ve cuánto se hace un recargo por materiales. Entonces, al año, más o menos, como digo, puede variar en comunidades, se hace un pago de 150.000 pesos por niño. Esos son más o menos los costos que tiene Classical. No sé Y eso si cubre tienes todo, o dudas. sea, no hay costos como de repente de extras, cubre todo lo que No, Classical no, Conversation te va a dar, excepto quizás algunas claro. cosas que tú puedas, quizás si tú pones a tus niños aparte piano, etcétera, eso es un costo aparte, ¿no es cierto? Aparte. Claro, claro. Pero Pero, por ejemplo, bueno, si hay costos adicionales a eso, por ejemplo, Classical tiene un manual donde está todo, digamos, la materia y todo lo que los niños van a aprender durante los 3 ciclos, porque eso es lo otro también, que Classical divide todo el currículum en 3 ciclos. Entonces, por ejemplo, este año, a lo largo de, bueno, todo Chile y en realidad todo el mundo, estamos haciendo el ciclo 2 de Classical. Bueno, en Estados Unidos ya lo terminaron porque, si no me equivoco, ellos terminan ahora a mitad de año. Entonces ellos ya terminaron el ciclo 2 y van a conversar con el ciclo 3. Nosotros el próximo año 2024 comenzamos el ciclo 3. Y todos estamos haciendo el ciclo 3 en todas partes del mundo. Y luego cuando terminamos el ciclo 3, volvemos al ciclo 1. Y hacemos también todo el ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, vuelta al ciclo 1, 2, 3 y así. Entonces, por ejemplo, un niño que entró a los 4 años a Foundation y sale después a los 8 años, supongamos, por lo menos va a haber hecho 2 veces cada ciclo, ¿me entiendes? Por lo menos va a haber repetido 2 veces el uno, 2 veces el dos, 2 veces el tres, o por lo menos va a haber hecho por lo menos una vez cada uno, porque igual a los 4 años son muy chiquititos, pero por lo menos va a haber hecho una vez cada ciclo, y eso hace que el conocimiento, digamos, o todo lo que ellos aprendieron de memoria vaya tomando aún más como solidez. Por ejemplo, en mi caso yo lo veo, yo hice Classical cuando recién empezamos, estábamos haciendo el ciclo 2, que es el mismo ciclo que estamos haciendo ahora. Y mis chiquititos eran súper chicos, pues, hace 3 años atrás. Pablito y la Emi en ese tiempo eran súper chiquititos. Entonces, ahora lo estamos repitiendo.
lo mismo que aprendimos hace 3 años atrás, lo estamos repitiendo otra vez. Hay muchas de las cosas que aprendimos que ellos ya se acordaban. Entonces, como que ahora estamos ahondando solamente más en algunos conocimientos. Entonces, eso es como lo rico de este currículo. No sé qué era la... Ah, sí, lo que te iba a decir es que se vende también un manual donde viene todos los ciclos, el uno, el 2 y el 3, y eso tiene un costo adicional. Las familias que lo quieran adquirir también tienen un costo adicional y se compran, si no me equivoco, directamente a Estados Unidos. Y también el currículum tiene otro tipo de materiales, tiene libros, tiene tarjetas de memorización, eh, ellos le llaman también el trivium de las diferentes asignaturas, trivium de matemática, trivium de historia, donde viene toda los datos a memorizar por ciclo. Todo ese material es aparte y es libre para cada familia que lo quiera adquirir a través de Internet. Eso. Estás silenciada, José. Ay, sí. No se escucha. Esos, Ahora sí. ahora sí, esos ciclos me quedó la duda. Em, ¿Son ciclos históricos o son ciclos? ¿Por qué son ciclos? ¿Qué es lo que se cicla? Ah, ya, lo que pasa es que se divide, por ejemplo, hay asignaturas como historia, ciencias, geografía, eh, se divide a través como de la historia del mundo, como la historia universal. Entonces, por ejemplo, está primero, este año nos toca como la edad como moderna, como, no, ahora estamos como en los imperios antiguos. Entonces, por ejemplo, todo lo que aprendimos de historia está como basado en eso, en geografía lo mismo, en, bueno, en ciencias no tanto, pero igual ciencia va cambiando en los ciclos, a eso voy. El ciclo 3, por ejemplo, que es el que nos corresponde el próximo año, está basado en el país en el que tú estás. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ya hicimos el ciclo 3 también, entonces aprendimos en geografía, geografía de Chile. En historia aprendimos historia de Chile, ¿me entiendes? En ciencias también vimos cosas de Chile, cosas del país. Entonces los que están en Estados Unidos, en el ciclo 3 aprenden historia de Estados Unidos, geografía de Estados Unidos, ¿me entiendes? Y el ciclo uno es como más a la antigüedad, como de los primeros imperios. Por eso está como subdividido. Pero hay asignaturas, por ejemplo, matemática, que no cambia. Todos los ciclos se aprende exactamente lo mismo. Se va repitiendo y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Ok, vale. Sobre la pedagogía de Charles Mason, em, cuando se empieza, depende del currículo. Y ahí hay hartos currículos que se pueden escoger, en inglés especialmente. Hay muchas familias en la comunidad educadora de Charlotte Mason que están adaptando un currículo que se llama Ambassador Online, que es el que nosotros hacemos también, y lo adaptamos a nuestra realidad local. Entonces lo que hacemos, y generalmente esto lo puede hacer una mamá sin ningún estudio previo de pedagogía, ni de historia, ni nada, puede tomar las listas de estos currículos que ya existen y dividir en periodos históricos, porque lo que Charlotte Mason propone es que la educación se base como en el esqueleto de la historia. Entonces, en función de la historia, vamos dando así como un ciclo, como tú lo llamabas en Classical Conversations, pero el nuestro va a ser de 4 años, es más largo. Termina los 4 años y después a los 4 años repites un poco. Entonces, lo que nosotros hicimos fue empezar con la historia, obviamente, de la antigua. No empezamos por los romanos, ni los griegos, ni nada de eso, sino que por los vikingos, pasamos por Inglaterra, después pasamos a España, y de España llegamos a Hispanoamérica, sigue para el norte con la historia de los peregrinos, pilgrims y los indígenas, y de ahí tomamos un poco de historia iberoamericana, historia de Chile, y así como que se va acercando un poquito, el enfoque va como de lo más amplio a lo más local. Y después, como en primer año, por ejemplo, lo que se quiere es que el niño adquiera como una conexión histórica, una conexión con la historia, con los personajes. Entonces, por ejemplo, mis hijos leyeron biografías maravillosas sobre algunos héroes de cualquier parte del mundo. Pueden ser, yo encontré algunos libros de algunos indígenas de Latinoamérica, pero no muchos. Hay varios indígenas de acá
de Norteamérica, hay algunos héroes bien importantes en España, héroes importantes en Inglaterra, y ahí leyeron todas sus biografías y quedaron pero emocionados con el tema heroico de los países. Y después en segundo año recién se empieza como el ciclo histórico y empieza también, como desde lo amplio dije, hasta lo local. Y cada familia tiene la libertad completa de ir escogiendo por cuál tramo de la historia quiere empezar. Si quiere empezar por lo local, también lo puede hacer y irse hacia lo más amplio después. Yo creo que todo depende de la calidad de los libros que uno encuentre, porque yo he encontrado en español algunos libros bastante buenos de la historia de Chile, de alguna historia, de la historia de Latinoamérica, pero son pocos. Por ejemplo, para mi hija de 10 años, eh, no son muchos, en inglés hay mucho, pero en español no tanto, que estén escritos como en forma amena, que el niño tenga ganas de leer la historia, no he encontrado mucho, pero existen esos, hay que buscarlos, son las gemas y las piedritas preciosas que están entre toda la piedra. Em, Ahora, por ejemplo, en geografía yo encontré el libro Perico Trepa por Chile, que lo estamos leyendo con mi Elizabeth, y vamos con el mapa de Chile, y ella va aprendiendo, y le entra toda la curiosidad de lo que va pasando en las distintas regiones, y es lindo ver cómo le interesa la geografía. Vimos otro tema de geografía, lo vi con Alamito el Largo, es la historia de un árbol que quiere viajar desde la montaña, de una parcela en la montaña hacia el mar, y entonces uno va reconociendo como los relieves geográficos con un libro viviente, digamos, que te transmite la conexión con los personajes. Entonces, ese es como el objetivo, ir descubriendo los libros, y de hecho la comunidad de educadores, Charles Mason, eso es lo que está haciendo en este minuto, ir descubriendo los libros que son atingentes a la época histórica que uno quiere estudiar, y que sean también, que tengan esa calidad literaria, que estén escritos con esa gracia, que atrapen al niño y que le sea el llamativo y atractivo estar leyendo esos libros. Obviamente, si el niño empezó de chico con la pedagogía de Charles Mason, va a tener una conexión con la naturaleza que le va a ayudar muchísimo para leer los libros después. Porque si el niño conoció, por ejemplo, el gusanito y sabía, no sé, o el bicho que tiene las tantas alas y la patita y no sé qué, y la antena y no sé cuánto, o las partes de la flor, que vio la flor y si había una flor en el suelo, la recogió, la abrió, la desmenuzó, descubrió las partes. Después cuando llegue al libro y aprenda la ciencia de eso, va a ser como que ya conoce esta cosita, ya la conexión va a ser mucho más genial así. Y las asignaturas en la pedagogía Charlo son, yo imagino que deben ser similares a las de ustedes, Carlita. Principalmente Biblia es una asignatura, geografía, historia, por supuesto, lenguaje, que vendría a ser como literatura, matemáticas, estudio de la naturaleza, que después se convierte en ciencia más adelante. Bueno, permanece como estudio de la naturaleza, pero va atadito ahí al tema ciencia. Plutarco es una asignatura, poesía es una asignatura, Shakespeare en inglés es una asignatura, y por lo tanto nosotros hemos trabajado hartos a Cervantes, porque Cervantes es como nuestro Shakespeare en el español. También a los compositores son como una de esas riquezas que se van añadiendo al currículo, los compositores, los himnos, las canciones tradicionales, las pinturas de ciertos artistas, se estudian ciertas pinturas al trimestre, o a un artista cada trimestre, unas 6 obras de ese mismo artista, y lo mismo con las obras de las composiciones musicales. Entonces el niño va como desarrollando un oído y un ojo por estas riquezas propias del ser humano, sin tener que someterse a un estudio técnico de la pintura o a un análisis, no sé, de la obra, no, sino que la va, digamos, orgánicamente. Estamos comiendo, tenemos metido ahí escuchando al compositor del mes, o al compositor del trimestre, o si vamos por ahí a un viaje largo, ponemos un libro en audio y ahí se va pasando. Si es un libro un poco difícil, también lo escuchamos en audio. No sé, hay formas como de ir metiendo un poco la educación ahí en la vida, como dice Charlotte Mason, la educación es vida.
Y el costo de hacer este tipo de educación es bien variado. Yo le pregunté a algunas mamis del grupo de Chile y les voy a, así muy, muy someramente, les voy a decir. Una mamá me dice que, por ejemplo, al año gastan 150.000 comprando libros. Y ella dice, yo también, usamos muchos libros gratuitos que son de excelente calidad, están digitalizados en memoria chilena, que me encanta. Y yo cuando estuve en Chile, ahora en abril, yo hubo una feria del libro y ferias de las pulgas todo el tiempo en Temuco. ¿Saben qué me pasaba? Todos esos días, así mi deleite, pero más grande era ir a esa feria y reconocer los libros que podrían servirme para ciertas cosas. Y me traje un montón. Entonces, existe la posibilidad de comprar libros a 2.000 pesos y que son preciosidades. O sea, no hay para qué. Bueno, uno igual si quieres comprarte el libro nuevo, te va a costar 15 lucas y si quieres, y es bueno y vale la pena, hazlo, pero los costos se pueden bajar bastante cuando uno va como de antemano ya reconociendo cuáles son los libros buenos y cuáles pueden funcionar, y eso a mí me funcionó por lo menos cuando estuve allá. Otra mamá me dice que ella dice, espera, dice, estima que hasta ahora es menos de lo que gastaba en el colegio, o sea, menos de 70.000 pesos mensuales, sin considerar el gasto de uniforme. Y ella tiene algunos gastos extras, que son club de judo, no sé, etcétera. Y en libros, ella reserva 20.000 pesos mensuales para comprar libros usados, que es lo que yo haría, absolutamente. Y si no, se arma como un fondo, ¿no es cierto?, para comprar libros nuevos, si es que en algún punto tiene que comprar un libro nuevo. Pero no debiera ser un montón de plata. Y lo otro, dice ella que ella tiene un apoyo en preparación de exámenes libres y contrató una plataforma en línea que le cuesta 9.900, pero que no la paga todos los meses. No sé cómo se paga eso. Otra mamá me dice que, y claro, este gasto es para el hijo mayor porque al final todos los hijos van a usar los mismos libros al final. Entonces, para un niño. Em, Otra mamá me dice que ella gasta más, gasta 300.000 pesos en compra de libros y materiales escolares. Entonces, o sea, ya Pero vieron, esos a 300.000 mí son anuales, sí, po, anuales. son, ah, no, men- no me los, no son, Porque igual, por ejemplo, por los la cuatro mamá niños, que tú dice que dijiste por que cuatro gasta niños. 70, ahí está 70 mensuales, Yo creo que es por igual, ahí, sí, sí es posible que sea anual, claro, sí, perdón, sí, sí, po. anual. Y es por sus cuatro niños. Y compra materiales y libros. En esencia, por lo menos para mí, con mi personalidad, Charlotte Mason funciona excelente. ¿Sabes por qué? Porque y cada mamá es distinta. Ya, si tú eres la mamá, digamos que no sé, tu personalidad o no sé, te criaron con un montón de cosas bellas, de decir, por ejemplo, el material más bello y un juguete o quizás un material de aprendizaje que cuesta caro porque está hecho de madera, está muy bien hecho, muy pintado, no sé qué, cosas bellas así, te van a costar caro si las quieres comprar, porque son cosas casi, casi de lujo. Em, pero si eres una mamá como yo que quieres lo básico, básico, no vas a gastar mucho. ¿Por qué? Porque yo gasto plata en libros y no compro nada más. O sea, de verdad no compro nada más. Y puedo entrar a detallar cómo hacemos las clases y todo, pero por ejemplo, los 3 primeros años de mis hijos, primero, segundo y tercero, en matemáticas, o sea, el primer libro de Charles Mason explica cómo hacer la clase de matemática y te dice, tú puedes usar todo lo que tienes en la casa. Saca porotos, saca botones, saca palitos de helado, saca lo que tú quieras y le haces los ejercicios a los niños con eso. Pero tienes también la opción de que si tú quieres comprarte el material ya preparado, bonito, en su paquetito, con explicación y con instrucciones y todo bello, puedes. O sea, tú puedes tener la libertad de irte como desde la simpleza, pero más absoluta, hasta la complejidad más grande. Esa es la libertad. Como no es un currículo, puedes hacer lo que tú quieres. Y escoger lo que tú quieres, lo que te va bien. Entonces son los gastos, las comunidades. Otro tema de las comunidades, Carlita, no te olvides de mencionar las comunidades, porque nosotros en Charlotte Mason, lo que estamos haciendo en el 2019,
fundé, fue una cosa de Dios eso. La página Charlotte Mason Español, de ahí nació la comunidad de educadores Charlotte Mason, entonces igual es reciente. La mayoría de las mamás Charlotte Mason, yo diría que están como sacando el modelo que existe hace años ya en Estados Unidos, años. Y como yo decía antes, ya hay currículos en inglés, pero perfeccionados a más no poder. Entonces estamos sacando esos modelos, poniéndolos en inglés, estamos haciendo todo ese trabajo como de pioneras casi, de buscar libros, de establecer listas, etcétera, etcétera. Y en la comunidad intercambiamos, por ejemplo, las mamás preguntan, ¿qué poesía puedo leer para mi niño de 4 años? ¿O qué libro de geografía me recomiendan para una historia de Latinoamérica o de tal país para mi niño de 8 años, etcétera? Y ahí van las mamás intercambiando conocimiento y diciendo este libro es recomendable, este libro no es recomendable. Y hay un poco más como paño que cortar en ese sentido. Y la comunidad de educadores de Iberoamérica está abierta para todo el mundo. En Chile existen ya, allá hay varias mamás, bastantes mamás que están haciendo la pedagogía de Charlotte Mason y que están desarrollando grupos por sí solas. Y esta es una cuestión que va por iniciativa propia. Yo de hecho me mudé hace poquito y lo veo aquí de nuevo porque yo llegué a un lugar donde no hay nadie que haga Charlotte Mason. Entonces lo que hice fue poner como crear un grupo en el Facebook y ponerle paseos en la naturaleza una vez a la semana. Y se unieron de otros grupos de homeschoolers, de mamás que hacen escuela en casa, que usan distintas pedagogías, se unieron a ese grupo y de ahí ya he encontrado 2 o 3 mamás que están interesadas en leer los libros de Charlotte Mason y me dicen, ya, pues hagamos alguna cosa así como, leamos no sé, hagamos alguna cosa más como que sale un poco del tema de la naturaleza, pero uno tiene que ponerse allá afuera como para armar su comunidad. Ahora, si en Chile ya hay mamás, ya no va a ser tan difícil armar esa comunidad, pero también va a implicar un poco más de pega, porque Classical Conversations, el tema ya está hecho, las comunidades ya existen, yo me imagino, ¿no es cierto? Ya existe, ya está todo eso como establecido. Y ahí si quieres comentar, Carlita, de las comunidades, y yo creo que eso, ahí estaríamos como terminando, cerrando la conversa. Ya. No, pero antes quería hablar un poquito del punto cuando hablaste eso de la simpleza de hacer las cosas con lo que uno tenga. En Classical Conversation hay como un, no sé, como un dicho que se repite mucho, se repetía mucho en las capacitaciones, porque eso es lo otro. Classical igual te capacita cuando quieres ser tutor, para ser director de comunidad, tienen capacitaciones, capacitan a los padres también para explicar el currículum. En ese sentido, como que no te deja solo, como que te apoya harto. Y bueno, hay un dicho que se repite mucho, mucho en esas capacitaciones, que es palo en la arena. ¿Y qué quiere decir este dicho? Que es como que si tú estuvieras en un lugar y tuvieras un palo y arena, ¿cómo explicarías tú, cómo harías matemática? ¿Cómo harías gramática? ¿Cómo harías ciencia? Teniendo un palo y arena. Entonces, eso es lo que ellos promueven y de hecho se promueve mucho porque hay comunidades que igual, obviamente, si uno tiene más recursos, quisiera invertir, quisiera comprar, pero Classical te dice no es necesario. De hecho, por ejemplo, nosotros no usamos pantallas para poder exponer la nueva gramática que traemos para los niños el día de la comunidad. No usamos, se usa pizarra, se usa plumón, se usa escritura. Se trata de hacer lo más sencillo y asequible posible para todas las familias, porque entendemos que hay familias que a lo mejor sí van a tener los recursos, pero también hay familias que a lo mejor se unieron y no tienen los recursos para comprar todo lo que tú dices así, bello, bonito, colores, y solo tiene lo que está en la casa y esa es la idea, que podamos traer la educación a lo más sencillo y, igualmente efectivo, que es lo que nosotros queremos. Bueno, con respecto a lo de las comunidades, claro, como tú decías, las comunidades acá ya están, acá en Chile están armadas. Corín fue la que trajo, digamos, podríamos decir, el currículum acá a Chile y, y hay toda como una jerarquía, podríamos decir, a nivel nacional. De hecho, Corín ahora ya está en Estados Unidos, ella es como la encargada de Latinoamérica. Acá en Chile hay tres mamás que están como a cargo de tres zonas acá en Chile y ahí cada mamá tiene a cargo las comunidades. Nosotros pertenecemos a la comunidad centro, si no me equivoco, acá en Chillán. Estamos a cargo, tenemos como una
mamá, una directora a cargo, y de ahí para abajo vienen los directores de comunidad, que nosotros también tenemos una mamita que está a cargo este año. eh, y eso, o sea, lo otro que también promueve mucho Classical es que no nos quedemos, o sea, si nosotros tenemos acá nuestra comunidad y todo, y hay una mamá, no sé, acá mismo en Chillán y quiere formar otra comunidad, la idea es que podamos seguir formando más comunidades, no es como, vengamos todos aquí y tengámoslo todo aquí, eh, como juntémonos todos, ¿no? Sino la idea es poder expandir, como dices tú, mostrar lo que hemos conocido y principalmente dar a conocer a Dios. Porque de repente en este mundo del homeschool, que yo también, de repente uno se ve muy perdida quizás, porque a lo mejor no encuentra a alguien que piense como tú o no encuentra lo que tú, comilla, crees que es correcto. Eh, entonces es súper importante el tema de la comunidad, el tema de acompañarse, eh, y eso también es parte de Classical, hacerlo en comunidad, hacerlo acompañado, no solito. Eso, eso sería... Súper. De hecho, yo veo en el grupo nuestro hay como más de 80 mamás de Chile, de Charlotte Mason. Así Wow, que también hay potencial ahí, pero claro, está como en proceso, está en pañales, digamos, en pañales este tema genial. más de las comunidades. La verdad es que a Ok, mí me llama mucho la atención Charlotte Mason. sí, La Dani estuvo leyendo sobre Charlotte Mason. Creo que hay unos videos de una mamá en español en YouTube que habla sobre la filosofía de Charlotte Mason. También estuve escuchándolo un tiempo. No sé si es un podcast o como reflexiones, no lo sé. Eh, Estuve un tiempo escuchándolo. La Dani, ella como que igual también le gusta mucho más, pero la verdad es que yo no lo he estudiado, pero me gustaría mucho poder aprender, porque siento que es una filosofía muy, muy hermosa. es bella, bella. Em, bueno, y quién sabe lo que viene para el futuro, Carlita, porque conocemos tantas familias que pasan así como te decía yo, de clásico a Charlotte Mason. No sé qué pasa ahí. Vale, yo creo que estamos terminando y si hubiera alguna pregunta la pueden poner en el chat o alguien puede hablar, porque si no vamos a cerrar. Fue una conversación súper buena y va a quedar grabada. Entonces igual se puede o sea, compartir si es que alguien más nos puede estar presente o conoce a alguien que le pueda interesar. Lo puedo compartir. Yo puse unos enlaces, puse aquí Classical Conversations Chile y también las páginas de Charlotte Mason. Y nosotros también tenemos, déjame ver si encuentro el enlace rapidito, porque en el YouTube está bueno, pero pueden buscar igual el canal, se llama Pedagogía Charlotte Mason en, en YouTube y ahí hay una infinidad de videos que hemos grabado sobre la pedagogía y también están los enlaces a algunos colegas nuestros, por ejemplo, de México, que han creado mucha información genial sobre Charlotte Mason. Entonces están también sus enlaces a los canales de ella, por si acaso algo de eso les pudiera interesar. Y estamos. Yo no veo preguntas, así que gracias, Carlita, por la explicación. ¿A Pau quiere decir algo? Pau. Sí, hola, Hola, ¿cómo Pau. estás? Bien. Qué bueno. Nosotros entramos a la reunión un poquito después, así que me perdí un poquito al principio, porque no sé qué pasó que quedé en la sala de espera. Entonces, Fue mi error me perdí. probablemente. Entonces me quedé un poquito en el aire con el tema de cómo convalidar después los exámenes libres. Ahí me quedé como un poco en el aire. Lo que escuché de Classical, que no está destinado como para dar exámenes libres, pero se puede hacer. Pero en Charlotte Sí, Mason no lo escuché, así que eso no sé si me lo puedes explicar, Sí, y cómo de qué hecho, hacer. es simple. Em, Charlotte Mason o cualquier homeschooling que tú hagas, incluido Classical Conversations o las escuelas sombrilla o las escuelas de iglesia, son todas Ujú. consideradas escuelas libres. Y eso implica que todas funcionan de la misma manera. Es decir, no son subvencionadas por el gobierno y la única forma de que tú valides tus estudios
no lo puedes hacer a través de estos procesos, de estas Claro, instituciones, ¿cierto? Sino que tienes que ir al gobierno para que te valide y tienes que hacer tus exámenes libres con ellos, con el gobierno. Entonces, pero ya sea Charlotte Mason o clásico, es lo mismo. pero eso quiere decir tomando los ramos que me exige el gobierno o no necesariamente. Claro, o sea, para hacer los exámenes, tú tienes que saber lo que el gobierno te pide. Ah, ya, digamos Entonces, contenido. exacto, los contenidos. Y yo no sé Ya. ahí cómo lo hace Carla, quizás podría explicarnos, porque no sé cómo lo hace ella con su validación, pero según lo que yo entiendo, como tú puedes validar, tú puedes escoger, ¿no es cierto? Si validas por, ¿cómo era? Por De primero a ciclo. cuarto, es como que de ahí empecé a Sí, escuchar. ahí ya tienes esa información. Entonces tú eliges, y si quieres, por ejemplo, hacerlo en octavo, Claro, solamente asegúrate de que tu niña conoce los contenidos que te van a preguntar en las pruebas. claro. Es eso. Ah, ya, ya. Y de hecho, mi colega en Chile me decía que hay una plataforma en línea donde uno puede como prepararse para esos exámenes. Tienes que Ah, ya, pagar genial. casi como 10 lucas o algo así. Y No quizás es lo puedes compartir. Quizás lo tampoco. puedo poner en la descripción del video cuando después lo suba. Pongo el enlace a eso. Le voy Ya, a pedir a genial. ella que me lo dé porque me imagino yo que esa es una asesoría bastante útil también para asegurarse que los niños... pero eso. Ya. Y la otra consulta que tengo, que es la duda más grande, porque me parece que estaban este año queriendo que el prekinder fuera obligatorio. Mi hija el próximo año le toca prekinder, entonces no sé qué será ahí, porque nosotros queremos hacer homeschool. Yo consulté con una mamá que hace classical acá y me dice que ellos parten de primero básico. Entonces, ¿qué hago los 2 años antes, prekinder y kinder? O con Charlotte Mason en este caso, si quisiera tomarlo. ¿Qué hago los 2 años ¿Tú puedes responder? si me exigen Es acá que que, sea bu- de kinder obligatorio? no, lo que pasa es que la educación preescolar no es obligatoria. O sea, de hecho, tampoco o sea, me refiero a escolarizarlo. Es obligación que su hija se eduque, eso sí, obligación, que ella reciba educación, pero no que se escolarice, que vaya al colegio. Eso no es una obligación. Porque nosotros en este caso tampoco mandamos, yo tampoco mando a mi hijo al colegio, los chiquillos ya pasaron esa etapa de preescolar, bueno, igual tengo algunos que son preescolares, pero ya ahora estamos, prácticamente la mayor ya va ahora a cuarto básico y no, nunca ha sido escolarizada. Entonces, lo que sí es obligación, que usted le entregue la educación y que si usted quiere puede validar año a año, al Claro. ciclo, o si no, a fin de octavo básico, pero no es obligación que vaya al colegio, eso no es obligación. Y Ya, de como hecho, nunca he una ido, prueba, claro, como nunca he ido no es obligación, pero sí, lo que comentaban delante, que si ya fue en algún año, no puedo llegar y sacarla, eso escuché. No, si usted la matriculó en un año, por ejemplo, si este año usted la matriculó, tiene que terminar el año, a no ser que Ya, ella tenga algún certificado médico que diga médico. que no puede ir al colegio. Pero si usted la matriculó, tiene que terminar el año. Una vez que termine el año y usted quiere hacer homeschool, no la matricule, porque esa es la forma que entra al sistema, digamos, que podríamos decir que ya está como dentro. Pero si usted no la matricula, no va a entrar a ningún sistema y usted podría hacer homeschool libremente y eso no va a estar cayendo en ninguna ilegalidad, podríamos decirlo de alguna forma. Claro, eso me preocupaba, porque como siempre había escuchado de que por lo general kinder era obligatorio, y yo decía, pero chuta, entonces voy a hacer una falta, no sé, no, y a de la hecho ley o algo así. una prueba de lo que decimos es que la ley no exige examen de validación o examen, ¿no es cierto?, Claro, libre, no exige examen de validación en primero básico, Ujú. porque si te exigieran el pre-kinder o no sé qué, algo deberían como obligarte a Claro. presentar, pero no, tú puedes empezar, o sea, un niño puede entrar a primero básico sin haber hecho kinder, no te pueden y decir nada, dale. de hecho mi hijo, Pablito, hizo examen para segundo básico sin hacer examen de primero básico, ni tampoco kinder, pre-kinder, nunca fue al colegio el año pasado, y él aprobó segundo básico, y él, digamos, ahora va a ser tercero básico sin haber hecho, comillas, primero básico, ¿me entiendes? Él solamente aprobó segundo, eso quiere decir que aprobó primero, porque, Ya, digamos, por consecuencia, ¿se entiende? claro. Claro, así que Así que tienes tiempo todavía y flexibilidad.
hasta los 6 años para tomar una decisión sobre la escolaridad de... Pero siempre yo encuentro que los papás de repente se presionan tanto porque se escuchan muchas cosas de todas partes. Entonces uno lo que tiene que hacer es como concentrarse en lo que uno sabe y que es que la ley no te exige, ya, para empezar, la ley no te exige ni el pre-kinder ni el kinder. Segundo, tu hijo puede aprender, tu hija puede aprender en la casa, como aprendieron los míos, por ejemplo, las letras, los números, los colores, las formas, todo eso, hay tanta cosita que por ahí se encuentra que pueden aprender, ¿me entiendes? Y en la naturaleza van a ir aprendiendo esas capacidades, como esas habilidades que después les van a ayudar a pescar los libros. Y nosotros, por ejemplo, tomamos como la decisión de no tenerles pantallas a los niños. Entonces, el niño, no sé, mis hijos, los de ustedes quizás no tienen, los míos son obsesionados por las pantallas. De hecho, será por lo mismo que si yo tuviera una pantalla prendida, no habría ningún libro en esta casa abierto. Ninguno, o sea, no. Entonces, como no hay pantallas prendidas, si se aburre, están jugando con sus juguetes interminablemente o están afuera, pero si se aburren, pescan el libro. Y eso es un hábito que se va formando en la infancia, y si los papás también van leyendo con los niños, entonces más que mejor. Así que, eso. Ya, Eso Paulita. era. ¿Me quedo más tranquila entonces? Vale, más La clarito quedó. familia. Sí. Vale, La Carlita, familia. gracias. Oye, y gracias. Ya, Qué bueno que estuviste, Pao. Un abrazo a Sí. que todas. esté muy bien. Un gusto, que esté muy bien. Chao, chao. Abrazos virtuales para el sur del Igual, mundo. cariños. Hoy hay una mano levantada ahí. Chao. Una mano levantada. Alguien. Es de esta pobre, sí. Hola, buenas noches. Hola. Hola, una pregunta cortita. Vale. En caso de yo tomo esta decisión el próximo año de incorporar a mi hijo al homeschool, ellos te dan como un informe que tú estás como en otro sistema opcional de educación. No, no, es como que uno sale del sistema y, y está en la casa, no entra a ningún sistema. El hecho de Sí, matricular y ya estás obligado, es digamos, a dentro ir al del sistema. colegio. Ah, Claro, exactamente. cero opción de conseguirse una. ¿Cómo? ¿De conseguirse una? Es No que lo que pasa entiendo. es que es una pregunta que yo tengo esa duda porque lo que pasa es que la empresa, bueno, yo estoy en una empresa y todo, entonces la empresa siempre a inicio de año me exige un informe que mi hijo va a entrar a, bueno, en este caso, a un sistema educacional, siempre a inicio de año. Ah, Entonces, como que en eso yo estoy como chocando un poquito. Qué mal, ¿por qué mm. hacen eso? Eso está fuera de la ley. ¡Ah! Sí, está fuera de la ley, pero la Sí, po. empresa lo pide todos los años Porque, y te manda ¿sabes el lo que papel, el pasa? informe y tenés que colocar en qué curso va, en qué colegio va, la edad que tiene, bla, bla, bla. Mm, sí, de repente los consultorios igual lo exigen. A mí me han preguntado cuando uno lleva a los niños a los controles, Claro, preguntan y es complejo porque uno es como que uno pareciera de repente, no sé, que vulnera algún tipo de derecho, pero no es así, no es así. O sea, los padres tienen ese derecho y hasta ahora es un derecho constitucional, así que por ningún lado estamos infringiendo la ley. De claro, hecho, sí, 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 quizás tenés claro, algo, pero yo tengo esa yayita por la empresa nomás. No, es por ese lado, mi quizás consulta poder era esa. conversar, no sé, Carlita, Sí, si ustedes tienen algún abogado en Classical Conversations que pudiera darte quizá una luz de eso, porque quizás, Puede así ser. pensando ya una locura, pero quizás hacer como una declaración jurada que diga me atengo Sí, a la Constitución, al derecho constitucional como padre de dar claro, educación, tengo de tener a mi hijo, por ejemplo, decirlo, en el sistema no formal de educación, es decir, mm, que está siendo educado en la casa por razones que tú le puedes poner ahí, razones personales, razones privadas, lo que tú quieras, y lo firmas ante notario y lo tienes disponible ahí para que, claro. buena idea. pero no Sí, sé si eso es, porque lo que tú estás haciendo no es ilegal para nada, es el no. desconocimiento de la empresa de que existen opciones, o no es solo el desconocimiento, no sé qué tipo de empresa es, pero quizás es esa presión que quieren ejercer sobre los padres de como decirte, tú tienes que estar haciendo esto, no me importa, ¿me entiendes? Entonces,
yo creo que hay formas de jugársela como Puede ser, hay que averiguar nomás. sí, Faltan o hartos si meses conoces para a que alguna termine el persona, año. algún abogado, no sé, que te pudiera Sí. como- Podría yo también preguntar, puedo hacer algunas Ah, consultas, genial. sí, podría. Yo, Porque a en us- Classical hay familias que incluso los trabajos también les piden porque de repente dan algún tipo de bono, por ejemplo, y necesitan un certificado de alumno regular, que son los típicos sí, certificados que se piden. por eso Entonces, va la cosa, por ese lado va la sí, cosa, porque en la sí, he empresa escuchado de igual familias que lo preguntan. a los niños que superan un promedio siempre lo están motivando, lo están incentivando, le dan Claro, dinero y todo el cuento, entonces uno tiene que mostrar sus notitas, es exactamente, por eso. sí, es un tema Ah, también. es un tema. Podría consultarlo. Eso, El- ahí eso. Carlita lo ponemos en la descripción del video cuando tengamos noticias para que miren la grabación después. Em, Voy a poner el enlace donde va a quedar grabado el video para que ustedes vean los datos después, ¿vale? Jo, y lo otro, quería decir también un puntito súper importante, que acá en Chile va a comenzar ahora en agosto el tema de las matrículas, de las postulaciones en el sistema online para entrar a los colegios. Así que si alguna familia está viendo este video y está pensando o dice, ya voy a entrar igual nomás y después lo saco, no, porque una vez que están matriculados los niños y entran al sistema, ya no hay posibilidad de poder sacarlo hasta el año 2025. Así que si alguien está viendo este video y piensa que sí, que no, que sí, que no, no, mejor no. Pero es como la Yo, fecha, estamos como en el límite. claro, pues yo por lo menos hoy día, ¿No se escucha o yo no escucho? no, 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 lo que pasa es que hoy día yo tuve, yo vengo ya hace unos meses pensando en este sistema para mis tres hijos. Entonces, hoy día conversando con mi hija y mi hija lo que más le complica, mi hija está en séptimo. Me dice, mamita, yo voy a perder la comunicación con mis compañeros, no voy a tener vida social, me decía. Entonces, igual yo le decía, pero hija, si hay comunidades que tú te puedes contactar con niños de tus mismos niveles, ahí yo le metí ahí para que se motivara un poquito más, pero en eso estoy un poquito complicada con la Grace. Ella está un poquito complicada, sí, porque piensa que va a perder contacto social. Sí, quizá al principio para los más grandecitos es un poco más difícil, pero el tema social en realidad se da en la iglesia, se da en comunidades que podemos hacer con otra familia. Y lo rico que no son de las mismas edades y así los niños también se enriquecen. Hay niños de todas las edades, Claro, entonces eso igual creo que enriquece las comunidades, ¿no? Niños están relacionándose, digamos, de distintas edades y eso creo yo que es mucho mejor. sí. No, y quizás también es, Yo vivo en un sector de rural. Entonces nosotros vamos a un localcito de la iglesia, del templo central, y somos poquitos en la iglesia, somos como 20. Entonces, eh, en el mismo colegio, como es zona rural, los colegios no son muy buenos. Con decirte que hoy día a mis dos hijos no llegó ni un profesor al colegio a hacerles clases y pierden todo el día, todo el día. Y yo lo viví en la pandemia, que pienso que mi hijo aquí en casa aprendieron mucho más que en el colegio, Que mañana porque empieza estaba el ahí yo paro con nacional, creo. ellos y todo el cuento. Y entonces yo ya viví la experiencia de pandemia y me encantó porque sé que mis hijos avanzaron más. Entonces, por eso estoy súper interesada en este sistema educacional. y es una buena motivación porque sabes que muchos papás de pronto sacan a los niños del sistema por todo lo malo que está pasando. Es como, escapemos. Y en realidad, el escapar no es una buena motivación para hacer la escuela en casa porque uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. La educación en la casa no es solamente repetir el modelo de la escuela y trasladarlo a la casa. No es lo mismo. Entonces, cuando los papás deciden educar a los hijos en la casa, van a tener que, obviamente, pasar por dificultades que no tenían presupuestadas antes. Los niños pasan por dificultades. Yo creo que quizás también es un momento como de conversar con los niños, de fortalecerles o, como se dice, de ayudarles con su carácter, porque es una de las dificultades de la vida que a veces como cristianos también nosotros no vivimos normalmente. em,
en sociedades en que no somos rechazados por ser creyentes, entonces no vivimos ese tipo de rechazo, pero al momento como de dejar los sistemas tradicionales, de vivir de una manera distinta, de ahí se empieza a vivir un poquito ese rechazo y yo creo que es una buena oportunidad para conversar con los niños de que en realidad son decisiones que, claro, no son, a ellos no les van a encantar en el sentido de que efectivamente van a ver menos a sus amigos, no van a tener esa sociabilidad que tienen o socialización que tienen con sus amigos en la escuela, pero que todo esto tiene un fin mayor, que no es solamente pasarlo bien, no es solamente tener amigos, la vida es un poco como que va más allá, es como casi forzar un poquito la madurez del carácter de los niños y puede ser una buena oportunidad para eso. De todas maneras, siempre se puede, no sé, los amigos se pueden ver, la mamá puede llamar a las mamás, pueden venir sus niños a visitar a mi hija el sábado, júntense, no sé, un día, entonces como ayudarle un poquito a los adolescentes a que no queden tan solitos también. Y les como ayudando, mi hija no es adolescente, pero como nos mudamos recién, soy yo la que tiene que llamar a la mamá de su amiguita o de la niñita que conoció en la iglesia y tal, y casi yo agendarles la junta para que vengan, y soy yo la que tiene que hacerlo, no se da por sí solo como si hubiera dado en la escuela, es mi responsabilidad y ahí es como, yo lo hago porque quiero que ella tenga amiguitas y obviamente va a ser una amiguita que es de la iglesia y ojalá pudiera, sí, es difícil cuando las iglesias son tan pequeñas, capaz que tiene que mirar, no sé, otra iglesia. Ahí me voy a meter en camisa 11 varas ahora. No, si la iglesia, el templo central es muy grande. Ah, Yo genial. pertenezco, como vivo en el sector rural, es un local de esa El iglesia local grande. es Entonces en pequeño. el local van, sí, van como 20 hermanitos y de los niños son mis puros hijos. Mis 3 chicos son los niños de la iglesia y los demás pura gente adulta. ¡Ah! Entonces, y me Hay que queda orar, cerquita, Señor, me queda trae como, familias con niños. sí, sí, ese es el punto. Bueno, aquí quedamos. Muchísimas gracias a todos. Entonces ahora cerramos la conversa muy buena. Gracias, Carlita, de nuevo. Paulita, estoy muy contenta que estuviste. Avi también, Gracias. mi hermosa Avi. Yo voy a sacar las caras por los papás varones acá. Por favor, por favor. ¿Ya? Sí. Un tirón de oreja para los papás, porque de verdad siempre lo hablo con Paola esto de que los papás tienen Tienen que que estar involucrarse. sí. La responsabilidad primera es de uno como papá. Entonces el hombre solamente ha resumido su labor de la parte económica, de proveer, pero tenemos que estar como varones también en la educación de nuestros hijos. Así que vamos a sacar la cara por los papás que hacen homeschool. Absolutamente, absolutamente, el 150% de acuerdo. Sí, Ya, ok. totalmente. Hay que orar, ¿ah? Hay que orar. Bien. Oye, muchos abrazos virtuales, cuídense mucho, que el Señor los bendiga. Gusto. Amén. Adiós. Igual. Chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao.